y vamos a hablar de otra de las enfermedades reumatológicas que es el lupus eritematoso sistémico. Bueno, en el lupus eritematoso sistémico hay una serie de elementos que activan el sistema inmunitario, como por ejemplo pues, infecciones por virus, hormonas, la luz ultravioleta, fármacos, etcétera, que van a poner en marcha y en personas con susceptibilidad genética, se han descrito entre 30 a 80 locis, pues van a dar lugar a este proceso. En realidad la etiología como tal es desconocida, pero hay una pérdida de tolerancia a los autoantígenos nucleares, hay linfoproliferación, producción de autoanticuerpos policlonales, se genera una enfermedad sistémica y una inflamación multiorgánica. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que verdaderamente es una enfermedad muy heterogénea. Voy a intentar sacar aquí el cursor láser y así lo tengo fácil. El lupus eritematoso tiene un inicio de edad en torno a los 40 años y tiene una prevalencia de 24 por 100.000. Y está asociado también, se ha visto que hay una relación con la etnia y con la localización geográfica, habiendo determinadas etnias que tienen más probabilidad de desarrollar lupus. Unos de los genes que se han asociado no solo con lupus, sino con autoinmunidad, sabéis que es el HLA, las moléculas de histocompatibilidad, que tiene su lógica porque, como ya comentamos el otro día, todas las enfermedades autoinmunes tienen una base de los linfocitos T. Como los linfocitos T reconocen los péptidos presentados por las moléculas de histocompatibilidad, bueno, pues hay una asociación con HLA. En el caso del lupus eritematoso, pues es con el DRB1, el 03 y el 15. También se han visto que hay inmunodeficiencias del complemento que cursan con lupus eritematoso sistémico. De hecho, los déficits tanto del C1Q como el C4 y C2, que si recordáis participan en la activación de la cascada clásica, el C1 es el primero que actúa cuando los anticuerpos, tanto IgM o IgG, se unen a una determinada diana, se ponen en marcha. También el C4 y el C2 van a participar tanto en la vía clásica como en la vía de las lectinas. Bueno, pues un defecto en estos factores no solamente vamos a tener más infecciones, sino por un retraso en el aclaramiento de patógenos, y ahora veremos el papel tan importante que tienen los macrófagos, va a generar el lupus eritematoso. Hay determinados genes que se han asociado con determinadas enfermedades autoinmunes y que pueden ser, digamos, comunes a varios de ellos. De los 90 genes asociados al lupus eritematoso sistémico, en realidad muchos de ellos están asociados al interferón tipo 1, también a las respuestas innatas, a la eliminación de inmunocomplejos o a la activación de linfocitos. Y en relación a determinadas afectaciones orgánicas, hay genes que se han relacionado más directamente con la nefropatía, con a nivel hematológico la interleuquina 21 o, por ejemplo, el RAS-MALAR con el receptor para el FC de las inmunoglobulinas. Hay genes de susceptibilidad en lupus que también se han intentado buscar en modelos animales y de hecho hay varios modelos animales que se utilizan para el estudio de lupus. Ya vemos que hay distintos genes, como decíamos el HLA, también Toll-like receptors, como habíamos comentado, que son muy importantes para la respuesta inmune innata.
la parte interleuquina 1, el BAF, que ahora veremos también lo que es, y factores del complemento y receptores para el FC de las inmunoglobulinas. Bueno, pues vamos a... Estos son también otros genes que se han relacionado, es la interleuquina 10, el tener poca interleuquina 10, y se ha visto también que los pacientes con lupus tienen menos células reguladoras, una activación excesiva del BLK y también de los interferones se han asociado con lupus eritematoso. Pero si os fijáis, también estos genes se han asociado con otras patologías autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, el BLK ya vimos cómo podía también estar involucrado en la artritis reumatoide. De forma que esto es un poco lo que vamos a ver al final, que hay muchas patologías reumatológicas que lo que pueden es tener una base y una susceptibilidad genética común y, por tanto, enfermedades moleculares con muchas similitudes. A ver que no pasa la diapositiva ahora. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco más en detalle qué es lo que ocurre en el lupus. Los pacientes con lupus tienen anticuerpos dirigidos frente a muchos componentes nucleares, DNA, SM, histonas, nucleosomas, fosfolípidos, todos ellos componentes tanto de cuerpos apoptóticos y de las redes extracelulares que liberan los neutrófilos, que se conocen como los NETs. De forma que si vemos aquí en este esquema, una célula apoptótica necesita ser eliminada de forma convencional. Los macrófagos hacen una limpieza de estas células apoptóticas. ¿Y qué ocurriría si un cuerpo apoptótico no es suficientemente eliminado y limpiado? Bueno, pues estas células necróticas secundarias, donde ya ha habido activación de caspasas, pueden ser capturadas por las células dendríticas, que si recordáis son las únicas que pueden activar a las células T vírgenes. Y puede haber una cooperación entre las células T y B generándose la producción de autoanticuerpos, por ejemplo, autoanticuerpos frente al DNA. Se generan muchos inmunocomplejos que se van a depositar en la piel, en membranas serosas, en el glomérulo renal, en el plexo coroideo. Hay inflamación local y sistémica que va a llevar a disminución de factores del complemento, y de hecho son marcadores que se miran para ver si hay un consumo de estos factores del complemento. Hay una hiperactivación de linfocitos B, suele haber disminución de células T, con un incremento de células dendríticas plasmocitoides y también un incremento en interferón de tipo 1 y en proteínas relacionadas con ellos. Entonces, vamos a ver un poco en detalle tanto los procesos de apoptosis como de netosis, un poco para entender qué es lo que está pasando. Bueno, los nucleosomas en realidad es el DNA que da dos vueltas alrededor de un complejo de histonas, salta, da otras dos vueltas y así sucesivamente. En estas dos vueltas son aproximadamente unas 180 pares de bases. Cuando se produce la muerte por apoptosis, se ponen en marcha unas endonucleasas que cortan a modo de tijeras solamente en este DNA linker. No corta en medio del nucleosoma, sino que corta, como veis, aquí, aquí y entonces, aquí, por ejemplo. Entonces, si metemos el DNA de células apoptóticas en un gel de agarosa, vamos a tener múltiplos del DNA siempre de 180. Entonces podemos tener estructuras de 180, de 360 y sucesivamente. Y se produce un patrón que se llama en escalera. A diferencia de lo que sería una muerte, digamos, por necrosis, en el que el DNA estaría pues completamente destruido y de forma así pues aberrante y digamos como homogénea, ¿no? Como turbio,
La muerte por apoptosis se caracteriza por este patrón en escalera, donde el DNA se rompe, como decía, entre los nucleosomas. Bueno, cuando una célula muere por apoptosis, esto puede ser porque haya participado una célula natural killer o un linfocito citotóxico, puede estar inducido por virus, por fármacos, por la luz ultravioleta o por bacterias. Ese cuerpo apoptótico, como ya vimos con los receptores que tienen los macrófagos para reconocer con todos esos receptores scavenger o carroñeros que tenían para eliminar de forma normal el material apoptótico. Si esto funciona correctamente, pues tenemos salud. ¿Qué pasa si tenemos una alteración en la capacidad de eliminar estos cuerpos apoptóticos? Por ejemplo, que tengamos un déficit de factores de complemento. Bueno, pues en vez de los macrófagos comer los cuerpos apoptóticos, pueden llegar las células dendríticas, que son menos fagocíticas, pero que también van a poder fagocitar estos cuerpos apoptóticos y van a presentar el antígeno a los linfocitos helper, generando un proceso de autoinmunidad. ¿Por qué sabemos que los cuerpos apoptóticos están teniendo un papel? Porque están llenos de autoantígenos, tanto del retículo endoplásmico como de autoantígenos nucleares. Además, algunas de las proteínas que están degradadas y los péptidos que se presentan han participado ya las caspasas, que son unas proteínas que se ponen en marcha durante la muerte por apoptosis de la célula. Por tanto, el proceso de apoptosis libera muchos autoantígenos del retículo endoplásmico, como el Rho, proteínas ribosomales, calreticulina, Jo, etc. Y también autoantígenos nucleares, como veíamos los nucleosomas, el Rho, el SM, el propio DNA, etc. Bueno, para seguir insistiendo en esto de la eliminación de los cuerpos apoptóticos, recordar que de forma habitual diariamente tenemos formación de muchísimos cuerpos apoptóticos. Por ejemplo, nuestros neutrófilos solamente viven 3 días y hay que estar continuamente comiendo y eliminando esas células. Si no se degradan de forma convencional, se liberan potenciales autoantígenos con formación de inmunocomplejos que van a estimular a las células a producir interferón. El otro aspecto, además de la apoptosis, es el proceso de netosis. Es una muerte especial que es bastante reciente su conocimiento, pero que lo hacen no solo los neutrófilos, sino también los eosinófilos y los mastocitos. En el año 58, un poco para hacer historia, el doctor Hirsch describe que las histonas tienen función bactericida. En el año 96 se ve que los neutrófilos activados con PMA, que es un éster de Forbol, se suicidan, es decir, se inducen una muerte, pero que es una muerte distinta a la apoptosis. Y en el año 2004 ya el grupo de Arturo Zikliski publica un artículo en Science en el que habla de que los neutrófilos son capaces no solo de destruir a nivel intracelular, sino que son capaces de atrapar bacterias desde el punto de vista extracelular. ¿Esto cómo lo hacen? Pues si veis aquí la imagen, lo hacen mediante la liberación de la cromatina con una cantidad de péptidos antimicrobianos y también otros antígenos y enzimas del interior celular al exterior. Esto se va a poner en marcha con determinados estímulos, como vemos aquí, que pueden ser los propios anticuerpos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser distintos tipos de bacterias y muy importante, se necesita la formación de especies reactivas de oxígeno. Se ha visto en la enfermedad granulomatosa crónica
los niños con enfermedad granulomatosa crónica que no pueden producir ROS, sus neutrófilos no pueden producir NETs. Sin embargo, si sus neutrófilos in vitro se les añade, por ejemplo, agua oxigenada, sí que pueden hacer formación de NETs. Por tanto, el ROS es fundamental para poder formar estas redes. ¿Qué es lo que contienen estas redes extracelulares? Bueno, pues tienen fundamentalmente cromatina, es decir, ADN e histonas, pero también componentes granulares como mieloperoxidasa, catepsina, lactoferrina, pentraxina, gelatinasa, proteína que une peptidoglicano y también algunos componentes citoplasmáticos. Y como os decía, es dependiente de la producción de ROS por la NDPH oxidasa. Se ha visto que los pacientes con lupus son más susceptibles a producir NETs. Y de hecho, las personas con lupus no solo tienen anticuerpos antihistonas y anti-DNA, sino también frente a unos péptidos antimicrobianos que se liberan en esa formación de NETs. Veis aquí el L37 y el HNP son péptidos antimicrobianos que irían asociados, aquí tenemos también la mieloperoxidasa, junto con ese DNA, esa cromatina que se está liberando. Por tanto, otra cosa importante es que estas NETs son capaces de activar a las células dendríticas plasmocitoides que van a poder ser presentadoras de antígeno a los linfocitos T. Además, van a producir interferón alfa, que ya veremos que el interferón tiene un papel muy importante en el lupus. Va a haber finalmente, con la formación de inmunocomplejos, con interferón, pues daños a nivel de órganos, a nivel de piel, de riñón, afectación del endotelio y también formación de trombos con mayor facilidad. El mecanismo de la activación de la netosis es con las distintas señales que hemos visto que el neutrófilo puede recibir, a través de la vía de activación de Merck y ERK, lo que se produce, y volvemos otra vez al tema de la citrunilación, el enzima PAD media la citrunilación de las histonas. Esto es importante para que empiece el proceso de descondensación de la cromatina, se produce una desintegración del núcleo, se mezcla el contenido citoplasmático con el contenido nuclear y se libera la cromatina, las histonas y los péptidos antimicrobianos de forma extracelular. Diríamos que el mecanismo, digamos, fisiológico de los neutrófilos sería, si no puedo exclusivamente destruir, por ejemplo, a una bacteria, bueno, pues muero matando también, porque las bacterias que queden atrapadas en estas redes, bueno, pues también van a morir. Es decir, que es como una capacidad de, sobre todo bactericida, que van a ejercer los neutrófilos para matar a los neutrófilos. Pero claro, todo esto lleva a que si tenemos un proceso desorbitado de netosis y además con formación de inmunocomplejos, se produce un feedback positivo porque cada vez que tengamos más NET, más inmunocomplejos, estos inmunocomplejos a su vez activan a que más neutrófilos produzcan netosis. Y todo esto hace que de este círculo no podamos finalmente salir. También los NETs se han asociado con papel en trombosis y de hecho los pacientes con lupus, uno de los problemas que pueden tener también es la formación de trombos. Esto es porque en esta formación de trombos se va a activar la cascada de la coagulación, la activación de las plaquetas, formándose trombos en los vasos.
Hay algunos artículos, aquí os he puesto uno ya antiguo del 2013, en el que se muestra que el propio suero de los pacientes con lupus son capaces de inducir netosis en neutrófilos normales. Es decir, no solamente ellos son capaces de que sus neutrófilos produzcan más netosis, sino que hay algo en su suero que es capaz de inducir netosis en neutrófilos normales. Aquí veis añadiendo sobre neutrófilos, tiñendo el DNA de neutrófilos normales, a lo largo de los minutos se va viendo cómo se va incrementando la liberación. En este caso está marcado el DNA y cómo se ve que se va liberando de las células. Entonces, en este artículo añadieron anticuerpos que bloquean un receptor, que es un receptor inhibidor de la señal en los leucocitos 1, que bloquea la formación de NETs. Como veis, si añadiendo plasma de los pacientes con lupus, pues tenemos mucha formación de NETs y con este anticuerpo se bloquea esa liberación de NETs. Y pues ellos lo plantean como una posible terapia. Bueno, entonces ya tenemos dos mecanismos en el lupus. Por una parte hemos visto la apoptosis con la necrosis secundaria, que esto puede llevar a la formación de inmunocomplejos y liberación de ADN y de histonas y de distintas cosas a partir de estas células apoptóticas. Por otra parte, tenemos también a los neutrófilos que liberando también tenemos DNA libre, histonas, y esta formación de inmunocomplejos va a llevar a que se puedan activar los distintos fagocitos con anticuerpos frente a los distintos compuestos y también a las células dendríticas plasmocitoides, que ambos van a producir interferón alfa. Este interferón alfa va a participar en estos daños de órgano de lupus y en la vasculitis, ¿vale? De hecho, el 50% de los pacientes con lupus tienen altos niveles de interferón 1, son alfa y beta, y está asociado a lesiones tanto cutáneas, renales y a la formación de autoanticuerpos. Pero no tenemos que olvidar que tiene que haber cooperación siempre de las células T con las células B. Entonces, uno podía pensar, si hemos visto que los linfocitos T solamente pueden ver proteínas, ¿cómo es posible que generemos anticuerpos, por ejemplo, frente al DNA? ¿Cómo podemos hacer anticuerpos anti-DNA si los linfocitos T solamente pueden ver proteínas? Bueno, pues la respuesta a esto es que en realidad el linfocito T no ve el DNA, lo que el linfocito T lo que reconoce son péptidos de histonas. Entonces, los linfocitos B, a través de su anticuerpo de membrana, van a reconocer estas estructuras de DNA y con proteínas, las van a internalizar, lo van a degradar, lo van a procesar. Ellas, a través de su anticuerpo de membrana, pueden ver el DNA, mientras que van a presentar péptidos asociados a las moléculas de histocompatibilidad a la célula T. Por tanto, un linfocito T frente a histonas va a ayudar a células B anti-DNA, ¿de acuerdo? Y se han encontrado pues, anticuerpos anti-DNA frente a distintas estructuras del DNA. Bueno, a partir de aquí, ¿qué tratamientos hay para el lupus? En general, los tratamientos han estado basados en la gravedad de la enfermedad y vosotros esto pues, lo conocéis muy bien, todos los scores de si la enfermedad es leve, si es una enfermedad moderada o si es una enfermedad severa.
y bueno, pues se intenta inicialmente pues empezar con prednisolona, ometilprednisolona y pasar, por ejemplo, a metotrexate o azatioprina, etcétera. Otra manera es utilizar los tratamientos dependiendo de los órganos o a nivel sistémico lo que está afectado, ¿no? De forma que pues no es lo mismo si una persona tiene una poliartritis o si ya ha desarrollado una trombocitopenia o si lo que tiene es una afectación de tipo neurológico o si tiene una afectación renal. Básicamente los tratamientos con lupus pues, se basan fundamentalmente en los corticoides y inmunosupresores. En el año 2012 la FDA aprobó un anticuerpo frente a BAFF que inhibe la supervivencia de las células B, y el rituximab, que es un anti-CD20, sobre todo para corregir problemas de tipo hematológico, y se ha visto que funciona peor en la nefritis lúpica refractaria. Claramente los fármacos han hecho un cambio muy importante en los pacientes con lupus, porque se ha pasado de un 50% de supervivencia a los 4 años en 1950 a un 90% de supervivencia a los 10 años, gracias a los fármacos que actualmente se utilizan. También hay tratamientos de las comorbilidades, pues vitamina D, calcio, vacunas, etc. ¿Qué son los inhibidores del BAFF? Bueno, el BAFF lo habíamos visto cuando hablamos de los linfocitos B. Es un factor, también se conoce como BLyS. Es un factor que actúa sobre distintos receptores en las células B y van a tener funciones manteniendo la supervivencia del linfocito B inmaduro. También permite la maduración de la célula plasmática y participa en la proliferación del linfocito B, en el cambio de clase y en la producción de inmunoglobulinas. De forma que el bloqueo del BAFF con anticuerpo monoclonal, como por ejemplo el belimumab o tavalumab, van a impedir que sobrevivan las células B, se desarrollen células plasmáticas y haya cambio de clase y producción de inmunoglobulinas. También se ha desarrollado un producto, una proteína recombinante, que es atacicept, que va a tener un efecto tanto de bloqueo del TACI y por tanto ni el BAFF ni también otra molécula que es April no van a poder actuar sobre TACI, impidiendo la proliferación de las células B. También otra manera, lo que podemos hacer es eliminar a las células B deplecionando al linfocito B o bien con un anticuerpo anti-CD20 o bien con un anticuerpo anti-CD22. Va a deplecionar el linfocito, pero va a permitir las etapas inmaduras porque, si recordáis, el linfocito B empieza primero a expresar el 19, luego empieza con el 20, luego empieza el 21, de forma que las células B inmaduras que tienen CD19 se mantendrían incluso con estos tratamientos. Hay distintos fármacos con distintos ensayos, anticuerpos también frente al CD19 para impedir la activación de la célula B, el belatacept que bloquea la coestimulación. Bueno, hay toda una serie de distintos fármacos que se están probando. Pero igual que vimos el otro día con la artritis reumatoide, cada vez más se está intentando ir hacia una medicina más personalizada, de forma que con estudios de laboratorio, estudios celulares, incluso incluyendo pues, citometría de masas, estudios de célula única, junto con los estudios clínicos genómica, transcriptómica, proteómica, epigenética, etcétera,
y un buen análisis computacional integrando todos estos datos moleculares, bueno, pues la idea es intentar ir hacia una medicina de precisión en el lupus eritematoso sistémico. Hay ya muchos trabajos que han empezado a llevar a cabo estudios. Fijaros, en este caso se hicieron en más de 27.000 individuos, tanto europeos, africanos, hispanoamerindios, y se ha visto que el lupus es menos común en europeos que en otras etnias y que hay factores genéticos, sociodemográficos y también socioculturales asociados al lupus. Como digo, el tema de la medicina de precisión es algo repetido. Veis aquí en la reunión de ACTRIMS del 2019, pues lecciones de la medicina personalizada, identificando vías para una medicina más personalizada. Y por tanto, con esta idea de este cambio de paradigma de reclasificación de las enfermedades autoinmunes, como comentábamos el otro día, de considerarlos como enfermedades moleculares, entonces ya no estamos hablando de un lupus, de una artritis reumatoide, sino asociar en determinados grupos a los pacientes dependiendo de la base molecular que están teniendo. Entonces, pues ya sería un problema del interferón, o que no tienen células reguladoras suficientes, o que tienen un problema del complemento, y habría que dar un tratamiento adecuado a cada clúster. Entonces, desde el punto de vista molecular, los 6 hitos principales donde habría que actuar y conocer en el lupus eritematoso serían básicamente estos 6. Por una parte, esta mayor producción de interferón 1, por tanto hay que ver, digamos, las causas que lo ha puesto en marcha, la participación de los toll-like receptors, sobre todo el 7 y el 9, y los receptores relacionados con los interferones de tipo 1, el problema de la aclaración de los cuerpos apoptóticos, ese retraso en aclarar las células apoptóticas, también esa formación de inmunocomplejos y por tanto habrá que actuar sobre todo con las células B productoras de estos autoanticuerpos. Esta presentación antigénica de las células dendríticas, sobre todo plasmocitoides, que están presentando el antígeno cuando no deberían hacer presentación de cuerpos apoptóticos en formas normales. La cooperación entre las células T y B, que es lo que va a facilitar que se generen autoanticuerpos frente a DNA, frente a distintos componentes nucleares, mientras que los linfocitos T lo que están viendo son las histonas, pues podemos actuar en bloquear estas cooperaciones TB y también la supervivencia y la resistencia a la muerte por apoptosis de las células B. En este aspecto, factores como el BAF actuarían eliminando, impidiendo esta supervivencia de las células B. Entonces, en este caso de la medicina personalizada nos va a ayudar, por una parte, a un mejor diagnóstico y a diferenciarlo de otras patologías que en algunos casos puede ser difícil saber exactamente sobre qué estamos trabajando. Conocer qué tipo de enfermedad molecular está de base. También conocer la respuesta al tratamiento que van a tener estos pacientes, y habría que estratificarlos, sobre todo en estos 6 aspectos que hemos visto, sobre todo el papel del interferón, el papel del complemento, la apoptosis, los linfocitos B, los inmunocomplejos y los linfocitos T. Y como decía, que los mismos patrones moleculares pueden estar en varias enfermedades. Por ejemplo, en la artritis reumatoide temprana se parece mucho en el lupus y puede haber una participación de las células B. Pues a lo mejor en este caso lo que vamos a tener que ir es sobre todo a actuar para evitar esa formación de autoanticuerpos. Y la miositis juvenil, por ejemplo, pues se parece al lupus en aquellos pacientes que tienen genes inducibles por interferón de tipo 1. Y luego otro aspecto de la medicina personalizada nos va a ayudar también al pronóstico. Va a haber
determinadas señales moleculares que nos pueden ayudar. Por ejemplo, genes inducibles por interferón tipo 1 pues van a estar relacionadas con una actividad y correlación positiva, por ejemplo, con anticuerpos antinucleares y con nefritis. Entonces, bueno, pues determinados genes también nos van a ayudar al pronóstico. Entonces, básicamente, esta estratificación con este diagnóstico molecular va a permitir un tratamiento más personalizado, ¿no? Si tenemos defectos y una sobreproducción de interferón alta, pues el tratamiento más adecuado puede ser un anticuerpo monoclonal antiinterferón alfa, como por ejemplo anifrolumab. Si tenemos defectos en complemento y estas personas tienen infecciones recurrentes, bueno, pues tratamientos con gamma-globulinas endovenosas, hacer plasmaféresis, dar antibióticos profilácticos. Si lo que tenemos son alteraciones en la apoptosis, señales mediadas por KRAS, déficit de proteínquinasas, en general tenemos defectos en la apoptosis, pues rituximab, hidroxicloroquina o trasplante de células hematopoyéticas que van a introducir los genes defectivos. Si lo que tenemos son muchos autoanticuerpos originados por estos linfocitos B, pues por una parte podemos silenciar a las células B con un anticuerpo anti-CD19, no las mata, pero las deja sin capacidad de responder, como es el obexelimab, o podemos directamente matar a los linfocitos B con un anti-CD20, como puede ser el rituximab. Y para evitar la cooperación entre las células T y las células B, pues lo que podemos es inhibir a las células T de forma como lo que ya vimos, utilizando una proteína de fusión que tiene por una parte el CTLA4 unido a la porción Fc de la inmunoglobulina G1. Esto lo que va a hacer es que el CTLA4 va a unirse al CD80 y CD86 de las células presentadoras de antígeno y van a impedir que los linfocitos T se puedan activar. Han surgido también algunos trabajos que estudiando los perfiles genéticos y distintos genes de expresión y también el efecto de distintos fármacos, incluso in vitro, sobre las células de pacientes, pues podían indicar que a lo mejor habría otros tratamientos, como por ejemplo el bloqueo de la PI3 quinasa, que ya vimos el otro día, y también de mTOR, pues que podrían ser posibles tratamientos para determinadas pacientes con lupus. De forma que pudiéramos tener pues, personas con ese perfil de lupus que tengan estas vías activas y puedan ser un posible tratamiento para estos pacientes. Y aquí veis pues las posibles terapias en lupus, todo esto, lo que hemos ido viendo, cómo podemos pues, intentar impedir esta formación de inmunocomplejos, eliminar, por ejemplo, directamente células plasmáticas, deplexionar a las células B, inhibir la supervivencia con los anti-BAF, impedir la coestimulación TB. He hablado del bloqueo del CTLA4 con el FC de las inmunoglobulinas, pero también bloquear, por ejemplo, el ligando del CD40 o el bloqueo de otras moléculas como es el ICOS. También directamente en la célula T con factores como los que vimos el otro día de inhibidores de la JAK3, inhibidores de la SIC o rapamicina y algunos otros más dirigidos frente ya al bloqueo de la producción de interferón 1 y distintos agentes que se están ahora trabajando, están en ensayos clínicos, para inhibir sobre todo el interferón de tipo 1. Por tanto, ahora mismo las posibilidades que se abren desde el punto de vista terapéutico son muy grandes, pero hay que tener en cuenta que el lupus son en realidad muchas enfermedades diferentes y es muy posible que cuando se han hecho estudios integrando a todos los pacientes con lupus juntos, individualmente
a lo mejor determinados fármacos no han salido estadísticamente significativos con respecto a otros, pero que si se estratifican los pacientes en base a si lo que tienen es sobre todo una mayor afectación de las células B, una mayor afectación del interferón, un mayor problema de células T, pues seguramente podríamos ir a una terapia mucho más dirigida, ¿no? También comentaros que hay muchísimo estudio llevado a cabo con distintos modelos animales y, como os decía antes, se conocen muchos genes en ratón que afectan a distintos procesos de los que hemos estado hablando, y se han hecho muchísimos estudios y hay modelos con ratones con defectos, con determinados cruces, etcétera, y yo creo que el lupus cada vez se ha ido conociendo mejor la importancia que tiene el proceso de apoptosis, el proceso que tienen los NETs, esta mayor supervivencia de las células B, esta formación de inmunocomplejos y sobre todo este interferón alfa producido sobre todo por las células dendríticas que están actuando cuando no lo deberían de hacer. Y bueno, pues nada más como resumen, que en realidad dentro del lupus estamos hablando de distintas enfermedades, que hay una elevada apoptosis y lentitud en aclarar los cuerpos apoptóticos, elevada producción de NETs, incrementada la expresión de genes regulador por interferón 1, y que bueno, se generan células B autorreactivas, T autorreactivas y también se ha visto un bajo número de células reguladoras.